Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy también nos acompaña Noemí Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues bien, dentro de lo que cabe, bien. Hoy está con nosotros aquí en el estudio haciendo una labor de valentía. Y también Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué les pareció esta pequeña joya poco conocida y además injustamente poco conocida por ser una de las películas donde, digamos, decía en la presentación, la primera película dirigida por una mujer en una época pues donde la mujer prácticamente no se dedicaba a labores de producción ni de dirección? ¿Qué les pareció descubrir esta pequeña joya? Hombre, a mí la verdad que me sorprendió porque no he visto esta adaptación y bueno, a los que nos gusta Delibes, sobre todo, es verdad que a esta novela le tengo especial cariño y no sé por qué. Es verdad que al leer la novela y luego ves el libro no es lo mismo que tú te hayas hecho en la cabeza, pero es verdad que la película es un acercamiento a la historia que podría haber ocurrido en cualquier pueblo. Es decir, no creo que no dicen el pueblo, el nombre del pueblo en la película, que no hace falta, es cualquier pueblo donde tienen todos los elementos del pueblo, ¿no? Tienen iglesia, tienen médicos, tienen maestros, tienen ultramarinos, tienen niños, tienen los oficios, y es una película que creo yo que a los urbanistas les será difícil de comprender, ¿no? Porque no saben cómo funciona un pueblo, sobre todo ahora que ahora se ha puesto de modo de la España vacía y que la vida de los pueblos pues se desconoce mucho, pero esta película, aparte de adentrarte en Delibes, ¿no? Y en esa literatura tan tierna que siempre nos ofrecía, es un acercamiento también a la vida de los pueblos, cómo eran los pueblos de España, sobre todo en la época de posguerra. ¿Y a ti, Manuel, te gustó esta adaptación? Sí, a mí igual me parece una película muy sorprendente que con mucho aire documental, ¿no? Porque básicamente la historia que cuenta, que son varias historias, no tiene, digamos, un gran conflicto, ¿no? Que se desarrolle durante toda la película, sino que es más bien el mostrar, ¿no? Esa vida rural de esa época y que aunque ya parezca algo lejano, bueno, pues siempre se recuerda con melancolía, ¿no? A los que hemos tenido esa infancia, ¿no? Yo no viví en un pueblo, pero Cádiz es casi como un pueblo, ¿no? Y hay veces que te recuerda, ¿no? Esos detalles, esa manera de hablar y esas ocurrencias, ¿no? Que se te ocurren desde niño y el ver eso de nuevo desde ese punto de vista, pues siempre te da esa añoranza y también esa tristeza, pero también alegría, ¿no? Sobre todo por esos protagonistas, ¿no? Los niños protagonistas que creo que hacen un grandísimo papel que tienen siempre el interés, ¿no? El espectador en verlo y ver lo que ocurre, ¿no? Con esos chiquillos, con esos apodos tan extraños, ¿no? Con ese mochuelo, ese boñigo y el otro, el tiñoso, ¿no? Y la verdad que me ha parecido una película muy muy interesante y que sí, que también pienso que tristemente olvidada. Tú sí conocías, Noemí, esta película porque te tocó estudiarla, ¿verdad? Yo le tengo un cariño tremendo, aparte que me parece una de las mejores películas del cine español. Y la descubrí por casualidad porque fue hace 2 o 3 años. Estaba haciendo el máster aquí el máster de Cultura Audiovisual y Literaria aquí en la Facultad de Filología de Las Palmas. Y se cruzó, pero en el momento adecuado, porque yo me estaba planteando sobre qué iba a versar mi trabajo de fin de máster, y ya tenía en la cabeza que iba a ser sobre el pueblo. El pueblo al final fue el pueblo en el cine español de la dictadura. Y estaba recopilando películas y me estaba costando, porque tampoco es que haya tantas en el cine español que versen sobre pueblos y sobre los temas que yo quería relacionar con ese trabajo. Y recuerdo que estaba de vacaciones en Reus con mi madre y estábamos viendo, creo que la echaron en la 2, en Historia de nuestro cine. Y yo no conocía la película. Y empezamos a verla, venga, ¿qué vemos? Pues venga, Historia de nuestro cine. Y cuando vi la película digo, pues es que es perfecta para mi trabajo. Y nada, la incluí
y bueno, evidentemente me la sé de memoria porque la he visto tantas veces. Y bueno, os podré contar varias cosas sobre ella gracias al trabajo, pero es que de verdad que me parece una de las injustamente, no olvidadas, sino es que desconocidas, porque no es que no sé si ahora ya la ha conocido más gente, pero vamos, a mí me costó horrores encontrar información sobre ella y me parece una película excepcional. De hecho, es una de las pocas veces que, por lo menos en mi opinión, junto con Los Santos Inocentes, me parece que la película supera al libro. No sé qué pensarán aquí Alejandro y Manolo y tú. Es que iba a decir que esta película cumplió uno de los objetivos de Miguel Delibes, que él se empeñaba en escribir cómo se hablaba, ¿no? Él no quería la retórica. Y Ana Mariscal consiguió exactamente transmitir eso, porque es una película jovial, desenfadada, donde parece que está filmada ayer. Y ahí me recordó, por ejemplo, a películas que luego se harían posteriormente. La escena de la vía del tren me recuerda a Cuenta conmigo, Stand By Me. Lo que pasa es que está mucho más castiza porque allí los niños solo querían hacer una apuesta, aquí hacen algo más. Y luego también a un poco a verano del 42, ese enamoramiento de Daniel con esta que le pasaba 10 años de edad, también un poco esos amores, pero... Bueno, la escena donde está el cura arriba en el púlpito. En el púlpito echándole la bronca, es la misma que en You Are the One. Sí, es verdad. Saca García. Sí, muy parecido, sí. Aunque el cura tenía un perfil distinto. Sí, totalmente distinto. Digamos que aquí, yo creo que el más moderado del pueblo era el cura, precisamente. Era muy avanzado para su época el cura, sí. Sí, bueno, yo creo que eso es intención también de Delibes, ¿no? Que en todas sus novelas, sobre todo cuando retrataba así a las personas de la España, de la posguerra, el intento de Delibes siempre era retratarlo de una manera tierna, ¿no? Una manera o buscar lo humano de todas las personas, es decir, no quedarse en los estereotipos ni quedarse en lo formal, sino que bueno, detrás de eso, del cura, del alcalde, del médico, del policía, pues hay un ser humano, ¿no? Y nos une eso más que nos divide, ¿no? Toda esta tendencia que hay, que bueno, es moderna ahora, guerra civilista, ¿no? De recordar esa época que ni siquiera nosotros vivimos y ni siquiera tuvimos experiencia, ¿no? De eso ahora escucharemos un pequeño fragmento de Ana Mariscal en una de sus últimas entrevistas, porque siempre se la acusó de lo uno y de lo otro, porque en esta película es curioso que hay un alegato, y yo creo que fue por eso el problema que tuvo esta película, que tardó mucho en estrenarse. No se estrenó en Madrid primero, sino solo en provincias, y luego muy tardíamente llegó a estrenarse en Madrid, porque aquí hay un guiño descaradísimo a la censura, pero además un guiño burletero. La mejor escena de la película. A ese tribunal de beatas, que eso plantear eso en el año 63. No, pero si eran todas las novelas de Delibes, o sea, más que una crítica, es un retrato del régimen. Lo que pasa que ahora, visto a distancia, parece una caricatura, pero en esa época era lo más normal del mundo, ¿no? Tú lo ves ahora y bueno, pues qué simpático ese tribunal de censura, pero es que funcionaba en los pueblos ese tipo de comisiones, ese tipo de grupos de personas que controlaban lo que se veía y lo que no. Que ahí, en eso, en lo del cine, se me parece mucho a Cinema Paradise. Es verdad, también. La película, sí, además tiene un tono así como más nostálgico, ¿no? De retratar toda la infancia del mochuelo, o toda la vida del mochuelo antes de irse a la ciudad. Es que de hecho en mi trabajo, uno de los o sea, yo lo que hice en el trabajo fue reflejar el cine, o sea, el pueblo en el cine de la dictadura, pero porque lo que me costó fue buscar películas que integraran ciertos ítems, ¿no? Entonces, uno era la importancia de la familia, otra era la comunidad, otra era las fuerzas vivas, ¿no? Pues el médico, el cura, el alcalde, y luego otro era la importancia que tenía el cine en esa época, en los pueblos. Sí, que aquí la presencia del cine es muy importante, porque es como, primero nace como para controlar un poco, ¿no? Y después lo contrario al final. Claro, después se le va de las manos y con esa chapuza de poner la mano adelante cuando está aquella bailando, o un cartel muy curioso, si se está poniendo el cartel de Esplendor en la hierba de Elia Kazan y enseguida lo arranca, lo quita y pone Sor intrépida, ¿no? Si os acordáis, si habéis visto Calabuch, pues también el cine es muy importante en esa película, que también... ¿Os acordáis la escena cuando están Esa no la tengo tan fresca. Bueno, entonces da igual. Ya. Sí.
seguimos con el camino. Pero decíamos que lo de la presencia de este tribunal, ¿no? Es un guiño, aparte un poco cómico, pero sí también decían algunos que es como una venganza personal de Ana Mariscal, porque dice que a ella le tocó sufrir la censura varias veces, sobre todo cuando, bueno, lo cuenta, por ejemplo, Fernando Vizcaíno Casas en su libro Las anécdotas del cine español, celuloide casi virgen, que dice que Ana Mariscal osó interpretar en el Tenorio el papel de Don Juan en el año 43 y lo hizo en Valladolid y se armó un escándalo porque claro, una mujer haciendo de Don Juan y en Valladolid y dice que allí se hizo hasta un juicio literario del que salió abrumadoramente absuelta por un jurado de intelectuales, como lo cuenta Fernando Vizcaíno Casa con ese guiño de humor. Pues ya desde el año 43 ella tiene ese estigma, ¿no? Y luego tenía el estigma contrario, porque como fue la protagonista de la película Rasa, pues esto ha sido como eso de... Me acuerdo ahora lo de Tío Vivo, el mutilado, ¿no? Dice que perdió las dos piernas y cada una en un bando, ¿no? Pues lo de Ana Mariscal es una cosa parecida, porque fue acusada de haber protagonizado Rasa y por el lado del régimen acusada de que era una mujer, de que era muy rebelde, que criticaba la censura. Es decir, qué curioso esto, ¿eh? Como una directora con este talento pasó ninguneada por los dos extremos. Has dicho antes que había dirigido 7, son 11 las películas que dirigió. Pues 11, mira, sí. Y es justo lo que dices, que se la conoce como ser la actriz de Raza, y dice, pero no, es que también y es su la faceta de directora no se le conoce nada. Nada. Solo su faceta de actriz, pero estigmatizada porque hizo Raza en el año 40 y pico, ¿no? Pero ella fue una pionera en todo, porque ella realmente, no sé si lo has leído, se aparece en ese libro, ella iba a estudiar ciencias exactas. O sea, que también hubiera sido... Lo que pasa es que se le cruzó el cine por el medio y se dedicó al cine, pero hubiera sido también una pionera si hubiera estudiado ciencias. Una mujer inteligente, además, una mujer con un carácter... Y muy culta, además. Sí, y aquí ahora escucharemos un fragmento que le para los pies al moderador de un debate porque la estaba manipulando, ¿no? Y ella se está dando cuenta que la estaba manipulando o ninguneando, haciéndola quedar como una reaccionaria y eso se saltó como vamos. Sí, Alejandro, que... No, debo decir que es una cuestión de carácter, que se hubiese dedicado a lo que se hubiese dedicado si su carácter es así, hubiese destacado, claro. Tenía que ser muy valiente, ¿no?, para ser una mujer capaz de dirigir en esta época, ¿no?, en un mundo, pues, especialmente de hombres, no solamente el cine, pero sino la España, ¿no?, era de hombres, ¿no? A mí esta película me parece una película valiente por cómo está hablada, es decir, que aquí no hay reparo en ocultar insultos, expresiones malsonantes, cosa que después se hizo de moda en el cine de los 70 y los 80, que parece que todos los actores tenían que soltar tacos porque si no, no era una película española, ¿no? Pues ya en el año 63... Pero, hombre, ¿a qué te refieres? Porque, por ejemplo, la hermana del moñigo le dice zascandil, que es un zascandil, y que tampoco que sea... Se están perdiendo, ¿eh? Estas palabras se están perdiendo con lo bonita que son. Esa manera de insultar cuando te insultaba antes. La uca. Eso. No, pero así, expresiones de vete a las mierdas, o un lenguaje así entre niños, ¿no? Que eso nunca se había visto en el cine. Por ejemplo, es que los niños de la ciudad que no saben distinguir un boñigo de un... Bueno, eso, así, claro. No sé qué dicen, pero vamos, tampoco es tan... No, claro, pero digo, en el año 63 escuché a unos niños hablando con este desparpajo, ¿no?, con esta libertad, ¿no?, que siempre los niños eran pues muy encorsetados de aquellas películas de tinte religioso como La señora de Fátima o Un traje blanco, ¿no?, que eran niños con el esplendor de la infancia, ¿no? Aquí el esplendor de la infancia está de modo retratado de un modo duro, sincero, ¿no?, como sin adorno, es decir, que no se... Irrealista, porque imitan a los mayores, en todo momento están imitando a los mayores. La novela, sí recuerdo que ponía mucha atención en la admiración que tenía el moñigo por el herrero. El mochuelo por el herrero, ¿no? Por su brazo fuerte, que no quería estudiar, sino quería ser como el herrero, cosa que en la película pasa un poco desapercibida. Pero la intención siempre era de los niños imitar a los mayores. Incluso empiezan a beber y a fumar, ¿no? Y son niños de eso, que tenían 14, 15 años, no sé. Sí, aquí se ve fumando, por eso decía que es es que en la novela Daniel tiene 11 años, en cambio en la película tiene 14. Hay unos cambios sutiles, pero... Y una pena que ninguno de estos niños luego se dedicara al cine, porque el que hace de Daniel, verdad que siempre es un rostro solemne, serio,
como un poco la personalidad. Yo creo que era todo escritor siempre pone algo de sí en el personaje. Es como ese niño depresivo que fue también Miguel Delibes en su infancia, juventud, ¿no? Ese talante un poco así, tristón. ¿Pero a vosotros nos parece, no os gusta más la película que el libro? Igual es cosa mía, pero es que a mí la película me gusta tanto. Sí, y luego es que tiene un plantel de actores, lo de la hija de Pepe Iber, por ejemplo, haciendo de Beata, o Julia Cava, que... Julia Cava está que Julia se sale. Cava, sí, la Beata principal. Cuando pone el cartel de cerrado por deshonra, es que no se puede estar mejor. O ese... Es que la tienda que no se ve el nombre era Ultramarinos La Purísima. Claro, tiene que cerrar sí o sí, porque aquello se le fue de... Cuando va a confesarse porque la hermana es una hereje y ella también porque corre sangre de su hermana por sus venas. Era ese complejo de culpabilidad constante por todo, ¿no? La presencia que tenía el pecado, ¿no? Que todo era pecado en este ambiente rural. Porque ha besado a un hombre, va a confesarse. Y el cura, Ave María Purísima. Menos mal. Alabado sea Dios. Menos mal, le dice, sí. Bueno, y luego la escena que desde la patrulla, cuando ya lo del cine no funciona, la patrulla que hace ella con la linterna por los parajes, ¿no? Que eso también es atreverse cuando la van a tirar, a lanzar al río a la Beata esta. Estáis en pecado mortal. y nombrándolos. Ella se ve personaje. Claro, pero ese personaje tan antipático, luego cuando conoce a un hombre, se enamora, es decir, se convierte en un personaje encantador, ¿no? Que es lo que yo creo que cuida eso del IBE, de todos los personajes, ¿no? Que eso decía al principio, rescatar un poco la humanidad que está detrás de esos perfiles, porque en el fondo son... Sí, pero él es muy duro, ¿eh? En la novela, hablando de los lugareños, es muy duro. O sea, dice, hay un fragmento que no recuerdo exactamente cómo era, pero dice que son, o sea, el propio alcalde dice que son súper individualistas y que antes se mueren que ayudar al prójimo. Sí, era como un retrato, sí, por esa dureza. Eso se ve mejor retratado, la dureza y la antipatía entre los vecinos en Las ratas de Antonio Jiménez Rico, que es otra de las adaptaciones que ya lo hablamos aquí hace años, y que también el protagonista era el Nini, que también era un niño como el mochuelo, ¿no? Pero por eso decía que salvo Los Santos Inocentes y las otras adaptaciones han sido muy flojas. Las ratas sí, más o menos. Y luego la que hizo, que a Deníbel no le gustó porque dice que la erotizó demasiado, fue Retrato de Familia, también de Antonio Jiménez Rico. A mí, por ejemplo, yo no sé si habéis leído mucho de Delibes, supongo que sí, pero a mí mi favorita es La sombra de cipreses alargada. Y esa fue la peor adaptación. Maravillosa, horrible. Sí. Maravillosa novela. Sí. Eso. Porque la película fue muy tardía, fue en el 90 y pico y no le hace justicia y luego, para nada. Mi idolatrado dijo, sí, es otra que me fascina. Esa es Retrato de Familia, sí. Ah, vale, es esa. Lo que pasa que esa fue la que Delibes dice en sus cartas con el editor, dice que había una escena muy polémica de la prostituta seduciendo al niño. Y esa escena, pues, la metió porque era la época del destape y se podía hacer, entonces era la moda. Pero Delibes dice que eso que pervirtió un poco el significado de la película, la erotizó más de la cuenta. Por eso yo creo que esta película es la que para mí refleja el espíritu de Delibes de ese mundo rural, de la infancia, de ver la vida a través de los ojos de un niño, ¿no? Cómo se va enamorando de la experiencia de la muerte, que eso está presente en toda la literatura. ¿Dónde irá? Seguro que la que espera la maestra de la Cullera. ¿Qué narices de cigüeña espera la maestra? ¿Si andáis todavía? ¿Quién trae los niños entonces? El parir. ¿El parir? Sí, el parir. ¿Habéis visto alguna vez parir a una coneja? Sí. A ver, pues es igual, solo que en vez de una coneja es una mujer, la madre de cada uno. Ya me parecía a mí raro lo de la cigüeña, claro. ¿A santo de que va a tener mi madre 10 visitas de la cigüeña y la chata la vecina ninguna? ¿Y tú estás seguro de que eso es verdad, Moñigo? Les duele la mar, ¿sabéis? ¿Por qué sabes todas esas cosas, Moñigo? Eso lo sabe todo cristiano, menos vosotros, que vivís embobaos. Mi madre se murió de lo mucho que le dolía cuando nací yo. No se puso enferma ni nada, se murió de dolor. Más tarde sí se ponen enfermas, ¿eh, tú? Se ponen enfermas al ver al niño. Los niños nacen con el cuerpo lleno de pelos y sin ojos, ni orejas, ni narices. Solo tienen una boca muy grande para mamar. ¡Aum, aum! Luego les van naciendo los ojos, las orejas, las narices y todo. ¡Un tonto de agua! No es que manipule, pero que condicione un poco las palabras por aquí y por allá y a uno le deje hablar más y gane tiempo y en otro momento no gane tiempo, nos da más tristeza. Yo tengo que decir
que no soy diputado, no soy secretario de ningún partido, no soy abogado, no soy historiador, no soy médico. Me han mencionado y presentado como actriz, efectivamente. Estoy aquí como actriz, porque llevo sobre mis espaldas, para unos, el gran mérito de haber sido la protagonista de la película Raza, y para otros el estigma de haber sido la protagonista de la película Raza. Muy bien, pues yo tengo que decir que como protagonista de la película Raza estoy muy orgullosa de haberla protagonizado. Ana Mariscal, y ayer, ahora tengo la palabra y de momento no me la quitas, y si me la quitas me voy. Suyo era el argumento que los que entienden de cine, y en el cine estamos acostumbrados, no de ahora que dicen que tenemos libertad para entendernos y para hablar, en el cine nos entendíamos perfectamente y sabíamos quién era comunista y quién no lo era, y nos llevábamos divinamente desde los años 40 a los 50 y seguimos siendo amigos. Usted como actriz, le quería preguntar, ¿sufrió la censura de Franco en sus películas? Sí, claro, porque eso que yo he dicho, yo lo mantuve callado durante 40 años, que Franco había dicho que aquella señorita que hacía un papel de amante de Luisa Gibela y de amante de Luis Hurtado tenía que ser la protagonista de Franco, porque a mí no me ha gustado nunca que mi trabajo se deba a nada que sea un favoritismo. Y si yo lo hubiera dicho, me hubiera podido beneficiar, pero yo quería seguir siendo libre. Y libres somos desde que nacemos. Eso es lo tremendo, que tenemos la libertad y lo difícil es emplearla. Y así yo pude, en la época de Franco, en los años 40, en todas las emisoras de radio y en todos los periódicos y todos los periodistas que me preguntaban, decir que yo era actriz porque mi hermano Luis Arroyo y porque Federico García Lorca me dio el primer papel que yo interpreté en mi vida en la obra suya Así que pasen 5 años, y que estuve ensayando a su lado y al lado de mi maestra Pura Ucelay en el Club Anfistora hasta el 11 de junio de 1936. Gracias, yo eso Ana. lo decía en todas las emisoras y lo podía decir desde que empecé, que fue el día de San José de 1940, y yo decía que Federico García Lorca me había dado mi primer papel. Y me escuchaban. Esta era Ana Mariscal en una de sus últimas intervenciones en televisión, y ya podemos ver la fuerza que tenía como mujer y el carácter que tenía y lo harta que estaba de que la manipularan tanto los de un lado como los de otro, ¿no? Que eso siempre, bueno, que al propio José Luis García también le ha pasado eso, nos lo ha contado aquí muchas veces cuando decía que sí, tanto por el Partido Comunista cuando hizo Solos de la Madrugada, como con la Comunidad de Madrid cuando le financiaron Sangre de Mayo, por ejemplo, ¿no? Que en fin, que son de estas cosas que son incomprensibles en el mundo de la cultura, ¿no? ¿Con qué escena o con qué momento? También tiene por aquí apuntado que un retrato de la naturaleza, que eso siempre también tiene que estar en todas las películas y adaptaciones de Delibes, aquí también lo está, ¿no? Esa naturaleza de una manera retratada, no tan salvaje como estarían las ratas, pero sí esa naturaleza pues rural, ¿no? de los pueblos, que es un protagonista más en las películas, ¿no? ¿Qué escena, por ejemplo, a ti, Manuel, te gustó más del Camino? Pues yo quizá me quedaría con esa conversación que tiene con Mochuelo, con Uca, ¿no? Que me parece muy muy entrañable, ¿no? Cuando está explicándole lo que quiere su padre, ¿no? Y que se tiene que ir de allí del pueblo porque tiene que poguesar, ¿no? Como dicen ellos. Y le dice, ¿pero eso qué? ¿Qué es eso de poguesar? Dice, pues no lo sé. Yo creo que es trabajar menos y ganar más que mi padre, ¿no? Y me pareció un momento muy entrañable y que precisamente muestra pues esa pobreza y esa lucha, ¿no? por poder tener una vida mejor, ¿no? que la que conocen. Y una buena definición del progreso, ¿eh? Ganar más y trabajar menos es la gran definición. Y Alejandro, bueno, comentaron antes la escena del cura, pero creo que es el final, a partir de esa escena, cuando realmente se entiende el sentido del título de la novela y de la película, en este caso, ¿no? El camino, que es el camino que debe seguir cada uno, ¿no? Y es justo cuando muere este amigo y ya el camino de este chico, que además sufre la muerte del amigo y va a sufrir también la pérdida de sus raíces, de su entorno, para marcharse a otro lugar, ¿no? Es el camino. A partir de esa escena creo que cobra sentido el título. Sí. ¿Y a ti, Noemí, una escena que te encantara de esta película? Y con la mano esa tapándole las posaderas a la bailarina me fascina. Perdón, que la de la censura.
Ah, sí, la van tapando. Primero cuando se reúnen ellas y dicen, no, vamos a censurar esto, vuestro no puede ser. Cuando decide el cura venderle el aparato el aparato al pueblo de al lado, no, eso sería comerciar con el pecado. Pues entonces lo quemamos. Sí. Y luego una escena ahí como si fuera una escena que parece de la Inquisición, ¿no? Quemando libros, pero quemando... Es que eso decía que eso es un guiño clarísimo a mirar un poco la Inquisición, comparando, ¿no? Diciendo, esto es Inquisición pura también. Luego una escena como, entre comillas, de aventura, que es cuando él está escalando en la fiesta de la patrona aquel tronco para conseguir... Eso es muy una escena así un poco de aventuras también que tiene la película, ¿no? Para él superarse, era como una superación personal de él. Y dice, yo soy capaz y lo hago, ¿no? La valentía de este personaje, ¿eh? Pascal, parece un moro, pero da lo mismo. Salve la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre. Vení. ¿Cómo está esto aquí? ¿Cómo hay un tordo ahí dentro? Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer me llena de